He is a racist, he is a sexist, he is a neo-Nazi, and he does not deserve to run our country. It feels good to stand together with my brothers, my sisters, with people that share my beliefs, and let everyone know that we are not okay with this. Bueno, un movimiento social es cuando un cúmulo de personas se unen con una causa o una finalidad común. Y los movimientos sociales pueden ser de distinta índole, pero implica necesariamente que sea, o que particularmente sea un movimiento que logre congregar a muchas personas, ¿no?, alrededor de ellos. Y cuando me refiero a muchos, no me refiero a que sean miles, ¿no?, sino que sean personas que se logran articular y organizar en torno a querer modificar una situación, digamos, de la vida social que de su perspectiva no está siendo bien manejada, o incluso para denunciar algún tipo de atropello a la violación de algún tipo de derecho humano. ¿Pero qué papel juegan las redes sociales en la actualidad? Organizarse de manera anónima, compartir información, buscar gente con las mismas inquietudes que ellos y sobre todo hacerlo de manera anónima. Para mí esa es la parte más importante, y también sin necesidad de compartir una ubicación geográfica, ¿no?, lo cual hace los movimientos más globales y más fuertes. Bueno, las redes sociales en los movimientos sociales de hoy en día tienen un papel muy importante, ¿no? Porque digamos que los últimos años, de 2010 a la fecha, se han convertido en espacios no solamente de entretenimiento, no solamente de socialización, sino que han demostrado ser como espacios de congregación, espacios de agitación y de vinculación entre personas, ¿no?, entre ideas que siempre son personas, y que encuentran en las redes un primer momento, digamos, de estallido o de comunidad o de hacer vínculo, que en muy poco tiempo se transforma en una, digamos, expansión también que va de las redes hacia la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que son se han convertido en una herramienta vital. ¿Qué tan participativas son las personas en las redes? ¿Será que solo se meten a Facebook y a Twitter para ver cosas graciosas y pasar el rato? ¿O también pueden ser audiencias participativas en los movimientos sociales que ocurren a través de las redes y así visibilizar el movimiento? Muy activos. Una muy buena parte de los movimientos sociales se basan en la participación en redes sociales, otros en la información que se transmite a través de la Deep Web, pero es gente que normalmente genera contenido, lo comparte, es gente activa dentro y fuera de las redes sociales, pues. No se puede decir que todos los temas despiertan las mismas pasiones de las personas, ¿no? Hay temas que desde luego, por ejemplo, son temas que aunque puedan tener presencia en la red, no es un tema de conversación, ¿no? Mucho tiene que ver con lo que ocurre es que la red va manifestando, las redes sociales van manifestando también las actitudes y posicionamientos que tenemos en la vida cotidiana. Es decir, si en la vida cotidiana, en la mesa, a la hora de la cena o la comida, nos cuesta de hablar de ciertos temas con nuestra familia, seguramente esa noción se traslada a la red. Solamente que en la red hay mucho mayor apertura quizás para otros temas que otros. ¿Qué papel juegan los medios tradicionales dentro de estos movimientos? ¿Presentan las cosas de manera más objetiva o mienten sobre ellas? ¿Censuran los movimientos? Como en caso de la cadena CNN, que presentaron un documental de pingüinos mientras las personas salían a marchar a las calles y no presentaron estos hechos. ¿O acaso manejan la información como a ellos les convenga, como en el caso de Ayotzinapa? Estamos hablando de que las redes sociales llegan a un sector específico de la población que no es todo.
Si pensamos que en este país una buena parte o poco menos de la mitad de la población no tiene acceso a Internet, ¿no? Quiere decir que esta mitad de la población se sigue informando a través de medios tradicionales, ¿no? Y en estos medios tradicionales, desde luego que tienen una gran injerencia, porque estos medios tradicionales han estado mucho más apegados al poder. Y entonces ellos pueden tener posturas mucho más centralistas, conservadoras, o incluso pueden estar con los dedos con la autoridad de tal manera que puedan generar una versión o una representación o una visibilidad que no corresponde a la referencia del problema. Es decir, cuando vemos todas estas manifestaciones en torno, digamos, a la diversidad sexual, hay medios que son muy conservadores y que su versión sobre los hechos termina siendo conservadora, ¿no? ¿Y las instituciones realmente se han visto perjudicadas por el uso de las redes para crear estos movimientos y hacer que la gente se vuelva participativa? Pues a veces no es necesario que venga un movimiento social y que agite ciertas aguas, sino que el mismo consumo cotidiano también ha hecho que, no sé, ideas como el aborto, como la aceptación de la divergencia sexual, ¿no? Los cuestionamientos a la heteronormatividad, visibilizar cada vez más la violencia de género, pues digamos que se conviertan en aspectos que de algún modo desestabilizan, si no a la institución como tal, sí en muchas ocasiones las relaciones asimétricas de poder bajo las cuales las instituciones han operado durante varios siglos. En fin, son digamos aspectos que se han desestabilizado en las instituciones y que eso las pone, yo no diría como en desventaja, sino que como parte de un proceso que era necesario, ¿no? De cuestionamiento a valores naturalizados durante siglos en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que deben hacer los movimientos para que tengan un mayor impacto en las instituciones, para que éstas hagan un cambio dentro de la estructura de ellas? La simple presión que puedes lograr a través de la opinión pública usando las redes sociales puede ser suficiente para lograr algo. Si no lo fuera, pues yo creo que el tema con las redes sociales es que deben ser el lugar de organización y de transmisión de información, pero que de ahí en más la acción tiene que salir de ahí, pues, que puede salir a manera de, no sé, desde una aplicación hasta una marcha, ¿no? O sea, ya las formas en que cada quien resuelve algún reto o problema social ya varían bastante, pero yo creo que la cuestión es si no tienen un impacto en redes sociales, pues la cosa sería utilizar las redes para lo que son, que es difundir su trabajo, difundir su idea y para organizarse y llevar a cabo la otra parte de las actividades fuera, ¿no? En lo que es el espacio público, en las calles, en las escuelas. Para mí eso sería una fórmula que ayudaría a mejorar los movimientos sociales en las redes. Con esta reticularidad y por conexión que nos brindan las redes sociales para facilitar los movimientos, ¿existirá un mal uso de estos para que los movimientos cumplan sus objetivos después de marchar en las calles? Finalmente, las acciones tienen que generarse a partir de una presión que tiene que darse en los dos frentes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las revoluciones que ocurrieron en la Revolución Árabe o en los distintos países del Medio Oriente, ocurrió que se gestaban de las dos maneras. Es decir, la presión fuera o la presión en el espacio público determinaba también la visibilización de lo que ocurría en red. Pero creo que algo que está quedando cada vez más claro es la insuficiencia de los movimientos sociales o en algunos casos de las protestas que no llegan a ser movimiento, pero que se quedan solamente en las redes, ¿no? O que se quedan ya no solamente en las redes, sino que se quedan también únicamente en la protesta, o sea, en la marcha, en la manifestación, ¿no? En el paro. Creo que lo que es cada vez más claro para muchos colectivos y para muchas personas que se han politizado cada vez más a través del uso de Internet es la necesidad de conectar esa disidencia de las calles y de las redes con la vida cotidiana. ¿Serán las redes sociales la clave para una mayor eficacia en los objetivos de los movimientos sociales? Son no solo ayudas, sino necesarias para muchos movimientos sociales. Lo son, ¿no? Porque generan empatía en la gente, permiten a la gente conocer lo que estás haciendo, te permiten organizarte y compartir archivos de manera anónima, y esto es súper importante. Y también te permiten, pues,
conectarte con otros movimientos que estén haciendo lo mismo que tú en otras partes del país o del mundo, ¿no? Y eso es muy valioso. No, yo creo que la clave son los ciudadanos. Y la clave es cómo logramos hacer que los ciudadanos se den cuenta, por ejemplo, que ellos mismos están siendo violentados sin que quizás sean conscientes de ellos. Pues más que la clave son parte de los elementos centrales de las protestas hoy en día, ¿no? O sea, como ya dijimos hace rato, o sea, son una herramienta muy, muy útil y en ese sentido son tan necesarias pues, como salir a la calle, ¿no? Como platicar con el vecino, como hacer cuestionamientos, etcétera. Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy útil dentro de los movimientos sociales. De igual manera, existen constreñimientos dentro de estas redes para que las personas no logren sus objetivos en dichos movimientos. No obstante, sin importar cuánto nos sirvan estas herramientas digitales a la hora de manifestarse en contra de algo, la herramienta más importante serán las personas, quienes son las encargadas de cambiar o mejorar el sistema.